La puerta de la capilla se abrió de golpe y, por un segundo, el aire pareció cambiar de temperatura. Juan Gabriel entró como si el destino lo hubiera empujado hasta ahí, sin invitación, sin aviso, sin escolta, simplemente caminando hacia el interior de ese lugar humilde en pleno corazón de la Ciudad de México. Llevaba lentes oscuros, un traje que reflejaba la luz con un brillo demasiado elegante para una capilla de 5,000 pesos, y esa presencia que no necesitaba presentación. María Elena, parada frente al altar con su ramo de flores de plástico apretado contra el pecho, sintió que el corazón le golpeó la garganta cuando lo reconoció. El ramo se le escurrió de las manos y cayó al piso con un golpe seco que retumbó en el silencio repentino. Roberto se quedó tieso, con la boca entreabierta, como si su cerebro se hubiera quedado sin palabras. Los 6 invitados, sentados en las bancas de madera, giraron la cabeza al mismo tiempo, como si un hilo invisible los moviera en conjunto. Y el pastor, que sostenía una Biblia gastada y amarillenta de tantas ceremonias, la dejó caer por pura impresión, porque era imposible no reconocer a ese hombre que acababa de interrumpir la boda más barata de toda la capital. Y lo más fuerte no fue que entrara. Lo más fuerte fue lo que ocurrió después, en los siguientes minutos, cuando ese lugar que olía a humedad y a incienso barato se convirtió, sin exagerar, en uno de los escenarios más memorables de la vida de 2 personas que solo querían casarse con dignidad. Si te quedas hasta el final, vas a llevarte algo muy claro, vas a entender por qué un momento no vale por lo que cuesta, sino por lo que significa. Y cómo, a veces, la generosidad más grande no es dar dinero, sino devolverle a alguien la sensación de que su vida importa. Era el 18 de julio de 1987. Eran las 3:40 de la tarde. Y la Capilla Sagrado Corazón de Jesús se escondía en una calle lateral de la colonia Doctores, apretada entre la avenida Cuauhtémoc y el eje central, como si la ciudad hubiera intentado tragársela con sus edificios y su ruido. Afuera, el letrero pintado a mano estaba despintado por el sol y la lluvia del Valle de México, con letras que ya no se veían parejo, como si el tiempo hubiera pasado raspando cada trazo. A un lado había una tiendita de abarrotes donde la gente compraba fiado y se iba prometiendo pagar el sábado, al otro, una zapatería con zapatos viejos en el aparador, acomodados como si todavía tuvieran esperanza de ser elegidos. Y adentro, el ventilador de techo giraba haciendo un ruido constante, casi desesperante, como si estuviera a punto de rendirse. El olor a incienso barato intentaba tapar lo que no se podía ocultar, el olor a humedad, a madera vieja, a telas guardadas, a muchas lágrimas de otras bodas. El pasillo era corto. El altar era simple. Las paredes tenían manchas que no se iban ni con pintura. Pero ahí, en ese sitio, la gente venía a casarse cuando el amor era más grande que la cuenta del banco, cuando no había salón, cuando no había banquete, cuando no había fotos profesionales, cuando no había nada, salvo la decisión. Esa capilla era conocida en la zona por una razón clara, era de las más económicas. El lugar al que acudían las parejas sin dinero cuando lo único que podían pagar era el trámite, unas flores y la bendición. Para María Elena y Roberto, esos 5,000 pesos no eran poco. Era todo. Era el resultado de 6 meses de apretar el cinturón, de decirle que no a antojos, de caminar en vez de pagar transporte, de estirar propinas y de contar monedas antes de dormir. Cada billete guardado era una pequeña victoria. Cada moneda era una promesa silenciosa de que, aunque la ciudad los tratara como invisibles, ellos iban a construir algo juntos. Por eso esa boda no era barata en el corazón de ellos. Era una boda cara, carísima. Porque estaba pagada con cansancio, con manos raspadas, con turnos largos, con días en los que el cuerpo quería rendirse y aún así seguían. Y por eso, cuando Juan Gabriel entró, lo primero que se les apareció no fue un sueño, fue una vergüenza peligrosa, esa vergüenza que te pega cuando sientes que alguien de otro mundo te está mirando en el momento más vulnerable. María Elena tenía 23 años. Sus manos estaban ásperas por lavar platos, por tallar, por cargar charolas, por apretar trapos húmedos hasta que dolía la muñeca. Trabajaba como mesera y ayudante en un restaurante llamado El Rincón Michoacano, en la calle Génova de la Zona Rosa, un lugar donde a veces los turistas dejaban billetes sin mirar,
Y otras veces te hablaban como si fueras parte del mobiliario. María Elena aprendió a sonreír aunque le ardieran los pies. Aprendió a decir sí, ahorita aunque por dentro tuviera ganas de llorar. Trabajaba turnos larguísimos, 12 horas al día, y al final llegaba a su departamento con olor a comida pegado en la ropa, con la espalda rígida, y aún así se ponía a lavar su propio uniforme para el día siguiente. Había días buenos, cuando le dejaban una propina de 100 pesos y sentía que el mundo no era tan cruel. Había días malos, cuando la regañaban por cosas que no eran su culpa, cuando un cliente le tronaba los dedos para llamarla, cuando alguien le hablaba sin mirarla a los ojos. Y aún con todo eso, ella tenía una idea fija, casarse con Roberto y empezar una vida que no dependiera de la suerte de una propina. Su vestido de novia había costado 800 pesos en un tianguis de La Lagunilla. No era nuevo. No era perfecto. Tenía un rasgón en el dobladillo, una herida pequeña de tela que ella misma arregló con hilo blanco, uno que ni siquiera era exactamente del mismo tono. Lo cosió a mano, despacio, con la concentración de quien está reparando más que un vestido, estaba reparando un sueño. La noche anterior, con una lámpara vieja alumbrándole apenas, María Elena pasó la aguja una y otra vez, cuidando que la puntada quedara pareja, imaginándose por un momento que era un vestido de esos que veías en revistas, de esos que la gente rica se ponía sin pensar en el precio. Pero luego volvía a la realidad y decía, no importa. Lo importante es lo que representa. En esa capilla con luz tenue, el vestido se veía casi hermoso. Casi digno. Casi como si el mundo, por una vez, les fuera a dar un respiro. Y el ramo era de flores de plástico, comprado en un mercado, flores que no iban a oler a nada, pero que en ese instante cargaban todo el peso simbólico de una promesa, esto es lo que puedo, esto es lo que tengo, pero lo doy con todo. Roberto tenía 25 años. Lavaba platos en el mismo restaurante donde se conocieron. Él vivía entre el vapor caliente que salía de los fregaderos industriales, entre platos que no se acababan, entre grasa, jabón y órdenes gritadas desde la cocina. El cocinero se desesperaba, el ritmo era brutal, y Roberto aprendió a moverse rápido, a aguantar, a no quejarse. Sus manos estaban resecas, con pequeñas cortadas que ardían cuando el jabón tocaba la piel. Cuando conoció a María Elena, no fue con un romance de película. Fue con miradas rápidas en medio del caos, con un ¿te ayudo? Cuando ella se quedaba sola cerrando, con un vaso de agua que él le acercaba cuando la veía cansada. Un día, en una esquina del restaurante, lejos de los clientes, él le dijo algo simple, sin adornos, que no quería vivir en esa ciudad sintiéndose de paso, que quería una casa, aunque fuera pequeña, con alguien que entendiera su esfuerzo. Ella lo miró y supo que esa sinceridad valía más que 1000 promesas bonitas. El traje que Roberto llevaba ese día no era suyo. Era de su primo Héctor. Porque Roberto no tenía uno propio. Y cuando se lo puso, la chaqueta le quedó grande, colgándole de los hombros como si un niño estuviera jugando a ser adulto. Los pantalones estaban doblados en los tobillos, y por más que intentó acomodarlos, siempre se veía ese detalle que gritaba la verdad, esto es prestado. Pero Roberto lo llevaba con una dignidad silenciosa. No porque no le importara, sino porque había tomado una decisión, no permitir que la falta de dinero le robara la ceremonia. Apretó la mandíbula, respiró hondo y se dijo, hoy me caso. Hoy vale. Y al lado de él, María Elena trataba de no pensar en los defectos del vestido, en el hilo diferente, en el ramo de plástico, en la falta de música real. Porque esa tarde, para ellos, era su tesoro. En las bancas solo había 6 invitados. No había mariachi. No había cena. No había fiesta. No había pista de baile. No había salón ni mesa de regalos. Había madera vieja, aire caliente, un ventilador ruidoso y 6 personas que los querían de verdad. Héctor, el primo que prestó el traje, estaba ahí con su esposa Carmen. Ambos tenían las manos callosas de trabajar en construcción, en obras del Periférico Sur, cargando material, aguantando sol, polvo y gritos. Se veían cansados, pero fueron.
Fueron porque en la vida de gente como ellos, la presencia vale más que cualquier regalo. Junto a ellos estaban Lupita y Ramón, compañeros del restaurante, que movieron turnos, que cambiaron horarios, que se arreglaron con lo que tenían para acompañarlos, porque sabían lo que costaba ese momento. Y al fondo, casi escondida en la última banca, como si no quisiera estorbar, estaba doña Consuelo, una vecina de 70 años, del mismo edificio donde vivían María Elena y Roberto, en una zona obrera detrás del mercado de Sonora. Ella les llevaba tamales los domingos porque decía que estaban muy flacos, porque la soledad se nota en la mirada y porque a veces, cuando no tienes familia cerca, te adoptan los corazones grandes que todavía creen en el cuidado. Las familias de María Elena y Roberto no estaban ahí. No porque no los quisieran, sino porque estaban lejos, en Michoacán y Jalisco, trabajando en el campo y en fábricas, con sueldos que no alcanzaban ni para viajar un día a la capital. No podían salir de sus trabajos. No tenían dinero para el camión. Y aunque les dolía, María Elena y Roberto lo entendían. Pero ese entendimiento no quita el hueco. Ese día, mientras María Elena miraba las bancas casi vacías, se le apretaba el pecho pensando en su mamá, en su papá, en los hermanos que se quedaron en su tierra, en cómo le habría gustado que la abrazaran antes de entrar, que la ayudaran a acomodarse el velo, que le dijeran te ves hermosa con la voz temblorosa de orgullo. Roberto, por su lado, evitaba mirar demasiado hacia atrás. Porque si miraba el espacio vacío donde debía estar su familia, se le iba a quebrar algo por dentro. Así que se concentró en lo que sí tenía, la mano de María Elena. Se concentró en lo que estaban construyendo. Y justo cuando el pastor estaba a punto de empezar, justo cuando el silencio de la capilla parecía listo para convertirse en ceremonia, ocurrió lo impensable. Juan Gabriel se quitó los lentes oscuros con un movimiento lento, casi cuidadoso, y los guardó en el bolsillo interior del saco. Sus ojos recorrieron la capilla. No había burla en su mirada. No había esa distancia fría del famoso que se asoma a la pobreza como quien ve una curiosidad. Había otra cosa. Había reconocimiento. Había un tipo de respeto silencioso. Él venía de llenar el Auditorio Nacional durante 6 noches consecutivas. Venía de conciertos agotados, de miles de personas pagando fortunas por escucharlo cantar, de reflectores, de aplausos interminables, de trajes que brillaban bajo luces perfectas. Venía de esa vida donde cada paso es observado y cada palabra se interpreta. Y, aún así, esa tarde había salido a caminar solo por las calles de la Doctores. No era un paseo de lujo. Era una fuga. Estaba cansado del brillo artificial de la zona rosa, cansado de que lo reconocieran cada 5 pasos, cansado de la gente que extendía una mano pidiendo autógrafo como si él fuera un objeto. Buscaba algo que no se pudiera comprar. Algo real. Algo que no tuviera maquillaje. Caminó por calles donde la ciudad se mostraba sin filtro, puestos, gritos, gente corriendo, autos tocando el claxon, niños jugando en la banqueta, señoras cargando bolsas. Y entonces, de pronto, escuchó música mexicana saliendo de una capilla pequeña. No era música sofisticada. No era una orquesta. Era una grabadora con un cassette, con esa marcha nupcial que sonaba con estática, pero aún así tenía ese poder, el poder de llevarte a un recuerdo. A Juan Gabriel le recordó a su madre. Le recordó a su tierra. Le recordó a Parácuaro. Le recordó lo que cuesta salir de un lugar humilde y levantarse. Y esa música lo jaló. No con lógica. Con emoción. Empujó la puerta por curiosidad, y entró. Sin saber que, al hacerlo, iba a poner su nombre dentro de una historia que se contaría por décadas. Cuando María Elena lo vio, su primera reacción no fue emoción de fan. Fue pánico. Pánico de que la persona más famosa y elegante del país estuviera viendo su boda de 5,000 pesos con flores de plástico, con un vestido remendado, con 6 invitados, con una capilla que olía a humedad. No era envidia. No era resentimiento. Era una sensación cruda. La de sentirte expuesta. Como si alguien prendiera una luz sobre tu pobreza justo en el momento en que tú querías sentirte grande.
María Elena quiso que se fuera. No porque lo odiara. Al contrario. Porque lo admiraba tanto, que su presencia le hacía sentir que su boda, su esfuerzo, su momento, se veía pequeño ante su figura. Y eso la mataba. Las lágrimas se le juntaron en los ojos, no por felicidad, sino por vergüenza. Roberto sintió lo mismo. Esa vergüenza que no es culpa tuya, pero te persigue. Esa que aparece cuando te das cuenta de que tu vida se ve distinta desde afuera. Y aún así, Roberto apretó la mano de María Elena con fuerza. Como diciendo, no importa. Aunque nos vean. Aunque nos juzguen. Estamos juntos. Juan Gabriel caminó despacio hacia el frente. Cada paso era medido, pero no para impresionar. Era como si estuviera entrando a un lugar sagrado. Sus ojos se detuvieron en el ramo tirado en el suelo, en el dobladillo cosido con hilo de otro tono, en los pantalones doblados del traje prestado, en las bancas ocupadas por 6 personas con ropa modesta pero limpia. Y en esos detalles, que para María Elena eran motivo de vergüenza, él vio algo que conocía demasiado bien. Porque él también había sido eso. Él también había vivido con lo justo. Él también había visto a su madre resolver la vida con dignidad. Por eso, cuando habló, su voz no sonó como espectáculo. Sonó humana. Perdonen que interrumpa, dijo con calma. Y en la capilla se sintió como si alguien hubiera bajado el volumen al mundo. Iba pasando, y escuché música de mi tierra. Ya saben, esa música que te jala aunque no sepas por qué. María Elena intentó responder, pero la voz no le salió. Roberto apenas logró balbucear algo, un señor Gabriel. Que se quedó corto, ridículo, como si las palabras no alcanzaran para estar a la altura de lo que estaba ocurriendo. Los invitados estaban inmóviles, con esa mezcla de emoción y miedo que se siente cuando algo extraordinario aparece en un lugar donde nunca pasan cosas extraordinarias. Juan Gabriel miró al pastor, como quien necesita entender el ritmo de lo que está interrumpiendo. ¿Tiene otra ceremonia después?, preguntó. El pastor, todavía con los ojos abiertos de par en par, dijo que sí, que a las 4:30 había otra boda programada. Juan Gabriel miró su reloj. Hizo cuentas rápidas. Les quedaban alrededor de 40 minutos. 40 minutos que, hasta ese momento, para María Elena y Roberto serían una ceremonia sencilla y sin adornos. Y fue ahí cuando Juan Gabriel tomó una decisión silenciosa: si ya estaba ahí, no iba a dejar que ese momento fuera chico. Sacó su teléfono celular y marcó un número hablando en voz baja. No fue una llamada larga, pero se notaba que estaba dando instrucciones claras, como quien sabe exactamente lo que quiere. Nadie alcanzó a escuchar todo, solo palabras sueltas y el tono de urgencia controlada. Colgó. Volteó hacia María Elena y Roberto y sonrió. Pero no la sonrisa de escenario. Era una sonrisa más cercana, más personal, como si de verdad le importaran. En una boda. Los invitados traen regalo, dijo, mientras se quitaba el saco con cuidado y lo doblaba como si estuviera en su casa. Yo no voy a ser la excepción. Pero primero, díganme algo. Les preguntó de dónde eran. María Elena, con la garganta cerrada, dijo que era de Michoacán. Roberto añadió que él era de Jalisco. Y ahí, algo en la cara de Juan Gabriel se suavizó todavía más. Como si ese detalle le abriera un recuerdo. Porque su madre también había sido de Michoacán. Porque él sabía lo que era salir de ahí y llegar a la capital con nada. Porque él sabía lo que costaba. Y entonces, sin hacer un discurso, sin convertirlo en show, se agachó con calma y levantó el ramo de flores de plástico del piso. Lo examinó como si fuera un ramo de flores finas. Como si fuera la cosa más valiosa del mundo. Lo acomodó con delicadeza, quitándole el polvo, enderezando un tallo torcido, acomodando un listón. Luego se lo devolvió a María Elena mirándola directo a los ojos, sin juicio, sin lástima. Está perfecto, le dijo. ¿Sabe por qué? Porque no se va a marchitar. Hizo una pausa, como si quisiera que ella lo entendiera de verdad. Va a durar. Y así va a durar lo de ustedes.
Para siempre. María Elena agarró el ramo con manos temblorosas. Y por primera vez desde que él entró, sintió otra cosa distinta a la vergüenza, sintió dignidad. Sintió que alguien estaba viendo su esfuerzo y lo estaba llamando hermoso. No por caridad. Por respeto. Juan Gabriel caminó hacia la esquina donde estaba la grabadora vieja con el cassette. La marcha nupcial sonaba con interferencias, como si la cinta estuviera cansada. Él la apagó. Desconectó el cable de las bocinas. Y ese pequeño gesto tuvo un peso enorme, porque fue como decir, esto ya no lo necesita. Se volteó, regresó hacia el altar y se colocó a un lado, como si desde el inicio hubiera estado planeado que él estaría ahí. Se aclaró la garganta. Miró a María Elena y, con una voz suave, casi íntima, le preguntó si estaba lista. No fue una pregunta al público. No fue una frase hecha. Fue como hablarle solo a ella. María Elena no pudo contestar. Solo asintió. Y ahí, en esa capilla que no tenía lujo, Juan Gabriel comenzó a cantar sin música, sin instrumentos, sin acompañamiento. Solo su voz llenando el lugar, chocando con las paredes, acariciando el aire, ocupando el espacio como si la capilla, por primera vez, hubiera sido construida para algo grande. Cantó hasta que te conocí. No como un concierto. Como un regalo. Como si esa canción, en ese instante, fuera una bendición. María Elena empezó a caminar hacia el altar. Cada paso era lento, no porque quisiera alargar el momento, sino porque no podía creerlo. Sentía que el piso se movía. Sentía que el mundo era irreal. Veía el vestido remendado, veía el ramo de plástico, veía las bancas con 6 personas llorando, y escuchaba la voz más famosa de México cantándole, ahí, en su boda humilde. Roberto, al verla avanzar, sintió un golpe en el pecho. No de celos. No de incomodidad. Sino de algo más profundo, la sensación de que el universo, por un instante, los estaba mirando con cariño. Cuando María Elena llegó al altar, tomó la mano de Roberto. Juan Gabriel terminó la canción con una nota suave, contenida, que se quedó flotando como si no quisiera irse. Y el silencio que cayó después fue tan pesado, tan absoluto, que se escuchaba el zumbido del ventilador, el crujido de la madera, y los sollozos ahogados de Lupita en la segunda banca, intentando no hacer ruido pero sin poder detenerse. El pastor parpadeó varias veces, tratando de ubicarse en la realidad, porque en 30 años de bodas en esa capilla nunca había vivido algo así. Abrió su Biblia con manos temblorosas. Su voz se quebraba cada 2 palabras. Empezó la ceremonia como pudo, con esa formalidad sencilla de quien está acostumbrado a unir parejas sin reflectores. Y mientras hablaba, Juan Gabriel se quedó a un lado del altar, callado, respetuoso, sin robar el protagonismo, como si su presencia fuera parte natural del momento. Y en ese contraste estaba la belleza, el hombre que llenaba estadios estaba quieto, en silencio, acompañando una ceremonia de gente trabajadora que apenas podía pagar ese lugar. Cuando llegó el momento de los votos, María Elena y Roberto se miraron a los ojos. Y esa mirada lo cambió todo. Ya no estaban pensando en la falta de dinero. Ya no estaban pensando en el hilo distinto del vestido. Ya no estaban pensando en el traje prestado. Se estaban viendo cómo se ven 2 personas que han sobrevivido juntas, con respeto, con cansancio compartido, con una esperanza que se defiende a golpes. Luego llegó el momento de los anillos. 2 argollas simples de plata, compradas en una joyería de Tepito por 15 pesos el par, anillos pequeños, sin brillo de lujo, pero con un peso enorme, el peso de decir sí para siempre, aunque el mundo esté difícil. Roberto sacó la cajita con cuidado, como si le temblaran los dedos, no por miedo, sino por la importancia del instante. Y justo cuando iba a ponerle el anillo a María Elena, Juan Gabriel volvió a cantar. Esta vez, siempre en mi mente. No gritó. No buscó el aplauso. Cantó bajito, con un tono que parecía un susurro, tan íntimo que daba la impresión de que la capilla desaparecía y solo quedaban ellos 2. Roberto deslizó el anillo en el dedo de María Elena. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae.
María Elena hizo lo mismo, llorando sin vergüenza. Y cuando el pastor dijo, ahora los declaro marido y mujer, se le quebró la voz por completo. Se detuvo a respirar. Se limpió lágrimas que no esperaba tener. Porque incluso él, acostumbrado a bodas sencillas, estaba viendo algo que parecía imposible. El beso fue largo. No fue un beso para la foto. Fue un beso lleno de promesas, de alivio, de lo logramos. Mientras se besaban, Juan Gabriel sostuvo la última parte de la canción con una suavidad que hizo llorar a doña Consuelo como niña, a sus 70 años, con las manos apretadas sobre el regazo. Y cuando el beso terminó, la capilla estalló en aplausos. No eran aplausos educados. Eran aplausos de gente que necesitaba sacar del cuerpo lo que estaba sintiendo. Lupita y Carmen se abrazaron y lloraron sin control. Héctor y Ramón se dieron palmadas en la espalda, como fingiendo que no estaban llorando, pero con los ojos rojos y la garganta apretada. María Elena se cubrió la boca con la mano, porque le temblaba el cuerpo. Roberto la sostuvo, porque sentía que a ella se le iban a doblar las piernas. Y Juan Gabriel los miró con una ternura que solo tiene quien conoce el valor de levantar una vida con casi nada. Y entonces, cuando todavía nadie alcanzaba a procesar lo que había pasado, la puerta de la capilla se abrió otra vez. Entraron 3 hombres cargando cámaras profesionales, trípies, luces, maletas de equipo. El espacio se llenó de cables, de movimientos rápidos, de voces bajitas organizándose. Era el equipo técnico de Juan Gabriel. Mientras la ciudad seguía afuera con su rutina, ahí dentro empezaba otra escena que parecía sacada de un sueño. En la capilla más barata de la colonia Doctores, estaban montando un set improvisado para fotografiar y grabar una boda. Juan Gabriel se volteó hacia los invitados, como si lo más normal del mundo fuera tener un fotógrafo profesional ahí. Toda boda necesita fotos, dijo con naturalidad. Y el fotógrafo, sin perder tiempo, empezó a disparar. Flash tras flash. Luz blanca rebotando en las paredes humildes. Capturando lágrimas, sonrisas, manos entrelazadas, miradas que no se repiten. María Elena lloraba tan fuerte que le temblaban los hombros. El maquillaje que se había puesto con cuidado esa mañana se le corría por las mejillas, pero ya no le importaba. Roberto la abrazaba, apretándola, como si quisiera guardarla del mundo. Juan Gabriel comenzó a acomodar a la gente para las fotos, con esa seguridad de quien ha vivido toda su vida frente a cámaras, pero sin imponerse, sin mandar por mandar. Vénganse, más juntos, así, usted póngase aquí, decía con voz suave. Los 6 invitados al frente junto con los novios, y cuando parecía que Juan Gabriel se iba a hacer a un lado, él mismo se metió al centro del grupo. Yo también salgo, dijo con una sonrisa ligera. Si ya vine, pues ya fui invitado, aunque sea por el destino. Y esa frase, dicha sin arrogancia, hizo que todos soltaran una risa nerviosa, de esas risas que salen cuando algo te supera. El fotógrafo tomó decenas de fotos desde distintos ángulos. Capturó el instante exacto en que Roberto miraba a María Elena como si no existiera nada más. Capturó la forma en que María Elena apretaba el ramo de plástico como si fuera un tesoro. Capturó a doña Consuelo limpiándose las lágrimas con la punta de su rebozo. Capturó a Lupita abrazando a Ramón, como si la vida les hubiera dado una prueba de que todavía existen cosas bonitas. Y el camarógrafo también grababa, moviéndose despacio para no interrumpir, pero registrando todo, porque había algo en esa escena que merecía quedarse guardado para siempre, el momento en que la dignidad le ganó a la vergüenza, cuando la pobreza no fue motivo de burla, sino motivo de respeto. Y cuando ya parecía que el regalo era suficiente, Juan Gabriel hizo algo que nadie esperaba, algo que no era para el público, ni para la foto, ni para el espectáculo. Le pidió al pastor el libro de registros, ese libro viejo de páginas amarillentas donde se firmaban las bodas, donde quedaban escritos los nombres de parejas que habían pasado por ahí buscando hacer legal su amor. El pastor se lo entregó con manos temblorosas. Juan Gabriel lo abrió hasta encontrar la página de ese día. Tomó la pluma. Y firmó como testigo. Su firma, esa firma que millones de personas habían visto en discos, en carteles, en autógrafos.
La misma firma que en el mundo de afuera podía valer dinero, aquí, en esa capilla humilde, valía algo distinto, valía legitimidad. Cerró el libro y dijo algo sencillo, pero poderoso: ya quedó. Fui testigo. Nadie va a poder decir que esto no fue real. Y en esa frase había una protección. Como si, con su nombre, Juan Gabriel estuviera poniendo un escudo alrededor de esa pareja para decirle al mundo: no se atrevan a minimizar este amor. El tiempo corrió más rápido de lo que todos podían entender. Pasaron 40 minutos como si fueran un parpadeo. Y entonces Juan Gabriel se preparó para irse, porque esa misma noche tenía concierto, porque su vida no se detenía, porque el escenario lo estaba esperando. Salió de la capilla dejando atrás a una pareja que todavía no podía creer lo que acababa de vivir, y a 6 invitados que sabían, con una certeza absoluta, que esa historia se iba a contar una y otra vez hasta el último día de sus vidas. El fotógrafo se acercó a María Elena y le dio una tarjeta. Le prometió que en 3 días tendrían todas las fotos impresas, cortesía del señor Gabriel. El camarógrafo, con una seriedad profesional, les dijo que en una semana les entregaría el video en VHS. María Elena no sabía ni qué decir. Roberto solo asentía, como si cualquier palabra pudiera romper el hechizo. Cuando Juan Gabriel se alejó caminando por las calles de la Doctores, de regreso hacia la zona rosa, la capilla se quedó igual por fuera, el mismo letrero despintado, el mismo olor a humedad, la misma tiendita fiando, la misma zapatería vieja. Pero por dentro, algo había cambiado. María Elena y Roberto se quedaron parados en la entrada, mirando hacia la calle, como si esperaran verlo regresar, como si todavía les costara aceptar que de verdad ocurrió. Y entonces, por primera vez, María Elena sintió que esa capilla de 5,000 pesos, que tanto le había avergonzado unos minutos antes, ahora valía más que cualquier lugar elegante. No por el edificio. No por la pintura. No por el precio. Sino por lo que había sucedido ahí. Porque un sitio barato puede volverse sagrado cuando alguien decide tratarlo como sagrado. La historia no tardó en volverse leyenda. Se empezó a contar en el restaurante de la zona rosa, entre charolas y platos, con los compañeros abriendo los ojos como si no lo creyeran. Se empezó a contar por teléfono a Michoacán y a Jalisco, con familiares llorando del otro lado de la línea, imaginándose a Juan Gabriel cantando en una capilla chiquita mientras su hija, su hijo, se casaban sin ellos. Se empezó a contar en reuniones familiares, en fiestas, en tardes de café, cada vez con más detalles, cada vez con la misma emoción. No, de verdad, entró así, como si nada, y cantó, y firmó, y llevó cámaras. Y lo curioso es que, con el tiempo, muchas historias famosas se deforman, se exageran, se convierten en cuento. Pero esta se quedaba anclada a algo real: la foto. Las fotos impresas. El video. La firma en el libro. Esa evidencia que hacía imposible decir seguro es invento. Porque no era un rumor. Era un recuerdo documentado. La capilla Sagrado Corazón de Jesús terminó poniendo una placa en la pared. Una placa sencilla, pero clara, que decía que en ese lugar, el 18 de julio de 1987, Juan Gabriel cantó en la boda de María Elena y Roberto, recordándoles a todos que el amor no tiene precio. Y desde entonces, las parejas que llegaban después, con sus propios nervios, con sus propios problemas, con sus propias limitaciones, pedían ver la placa, preguntaban dónde se paró, querían pararse ahí, querían sentir un poquito de la magia. No para presumir, sino para agarrarse a una idea: si algo así pudo pasar aquí, entonces tal vez la vida todavía puede sorprenderte incluso cuando no tienes nada. Tal vez tu historia también puede ser digna aunque el mundo te diga que no. Años después, cuando María Elena y Roberto tuvieron a su primer hijo, lo llamaron Gabriel. No por obligación. No como un favor. No como un intento de colgarse de una fama. Lo llamaron así porque ese nombre, para ellos, significaba un día en que alguien los miró sin desprecio. Un día en que alguien grande se comportó aún más grande, pero no por el brillo, sino por el corazón. María Elena contaba la historia con cuidado, como quien cuida una joya. No lo decía para presumir.
Lo decía para enseñar. Le decía a su hijo, ese día aprendimos algo. Aprendimos que no necesitas dinero para tener un momento valioso. Necesitas gente. Necesitas respeto. Necesitas dignidad. Y el tiempo siguió. Porque el tiempo siempre sigue. Pasaron más de 30 años. María Elena y Roberto siguieron casados. Ya no trabajaban en el restaurante. La vida, poco a poco, se les fue acomodando con esfuerzo, con disciplina, con esa terquedad de gente que no se rinde. Tuvieron 3 hijos. Construyeron una casa. Y en la sala, en un lugar visible, colgaron una fotografía, ellos dos sonriendo en esa capilla humilde, con Juan Gabriel en medio, con los ojos brillantes de emoción, como si el universo les hubiera regalado un instante imposible. Cada vez que alguien entraba a esa casa y veía la foto, inevitablemente preguntaba. Y cada vez, la historia volvía a nacer, no como chisme, sino como recordatorio. Porque, al final, lo que esa tarde dejó no fue solo una anécdota bonita. Dejó una enseñanza fuerte, de esas que te cambian la manera de mirar a los demás. Que el verdadero valor de un momento no está en cuánto costó, sino en cuánto significó. Que la generosidad más profunda no siempre se mide en billetes, sino en algo mucho más raro, la capacidad de mirar lo ordinario y decidir tratarlo como sagrado. Juan Gabriel no llegó a esa capilla a salvar a nadie. Llegó, sin plan, y aún así entendió algo esencial, que para María Elena y Roberto, esa boda era su mundo entero. Y en lugar de reírse, en lugar de incomodarse, en lugar de pasar de largo, eligió elevarlo. Eligió devolverles dignidad. Eligió hacerles sentir que su amor era grande aunque su presupuesto fuera pequeño. Y si esta historia te tocó, si te dejó con ese nudo en la garganta que aparece cuando recuerdas que todavía existe humanidad en medio del ruido, entonces quédate con esto. Cada día tienes oportunidades pequeñas de hacer lo mismo, de mirar a alguien que el mundo ignora y tratarlo con respeto. A veces no se trata de dar mucho. A veces se trata de no humillar. De no reducir. De no mirar por encima del hombro. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias que no solo hablan del artista, sino de lo que su humanidad provocaba en la vida de los demás, suscríbete y acompáñame en la siguiente. Y cuéntame en un comentario desde donde estás viendo esto, porque a mí me gusta imaginar que, en algún lugar, esta misma historia está llegando a alguien que hoy necesitaba recordar que lo valioso no siempre se compra, a veces se reconoce.